Bueno, quería daros las gracias a todos por estar hoy aquí, especialmente a Brumaria, a Darío Corbeira, a Pablo Posada y a Alejandro Arozamena por haber querido empezar aquí en Media Lab con un grupo de trabajo sobre la relación entre arte y política. Las conversaciones iniciaron hace unos meses, unos intercambios de emails con Darío sobre el tema del procomún. Yo defendía esa noción. Darío había criticado en una mesa de debate y a partir de ahí bueno, pues empezamos a hablar y ver la posibilidad de organizar alguna actividad o algún grupo de trabajo aquí en Media Lab sobre arte y política. Bueno, hoy se va a presentar aquí un número de Brumaria que trabajaba esa relación y entonces bueno, es el momento oportuno para aprovechar y presentar también un grupo de trabajo que todavía no está definido del todo, está bastante abierto. Habéis querido dejarlo muy abierto y que se pondrá en marcha en octubre. Hemos planteado 3 sesiones, octubre, noviembre y diciembre, ya están incluso las fechas. Y hay un formulario para que quien esté interesado pues pueda registrarse y ya empezamos a trabajar. Así que muchas gracias a los 3 y os paso el micrófono. Buenas tardes a los que están aquí o a los que puedan estar enganchados online. La verdad es que digamos el soporte técnico para enlazar vía esta figura de Google pues se ha instalado a ultimísima hora, no hace más de 10 minutos, con lo cual pues aunque estemos en el lugar por excelencia de tecnología digital en términos de cultura en Madrid, pues parece que la cosa no va tan rápida, sino que va un poquito lenta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se ha hecho lo que se ha podido, más y me en los tiempos en que estamos. Pues ciertamente lo lamentamos porque nos gustaría que hubiera estado todo mucho más a punto, pero como quiera que es el lanzamiento de este grupo de discusión, que Marcos García, como persona del Media Lab, lo ha presentado bien, que surge por un contacto a raíz de las jornadas del PECAN, el Plan Estratégico para Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que se celebraron en el mes de octubre del año pasado, y en una de cuyas intervenciones yo estaba como ponente y dije lo que me parecía al respecto, ¿no? Me pareció un instrumento absolutamente demagógico, superficial, que tenía una motivación estrictamente política y que no iba a tener nada, como así ha sido, prácticamente no nada. Ocurre lo de siempre, que a los que no estamos donde deberíamos estar, el tiempo termina dándonos la razón o la sin razón, pero bueno, en ello estamos. El caso es que a partir de aquello, Marcos García tuvo mucho interés en que yo personalmente conociera digamos, este proyecto, esta especie de lugar donde hay laboratorios, donde hay grupos de discusión, donde hay grupos de actividad, de cocina, donde prima la tecnología digital. Y bueno, pues fuimos lentamente cogiendo la posibilidad de que presentáramos aquí algo y lo presentamos todo. Nosotros queríamos desde Brumaria, que es una pequeña plataforma sobre las relaciones arte estética política, aprovechamos para presentar este número 26 que se hizo en Polonia el pasado mes de abril, en un proyecto en GANS que tenía como leitmotiv estudiar los procesos de transición en Cuba, en Polonia y en España. A nosotros nos ofrecieron la posibilidad de que hiciéramos un proyecto artístico. Brumaria es una plataforma que no solamente edita cosas, sino que hace obra e interviene cuando puede. Y pues lo que planteamos es para este proyecto, como digo, sobre las transiciones políticas,
planteamos la idea de la política como una dificultad. A nosotros nos parecía hace 6-7 meses y nos sigue pareciendo hoy que la política, tanto la que se ejerce desde el poder como la política que se trata de ejercer desde el contrapoder, constituyen la historia de una dificultad. ¿Okay? No están las cosas bien ni desde arriba ni desde abajo. Desde arriba, porque sabemos que las decisiones políticas se toman ya desde instancias que no son las de las políticas tradicionales, es decir, los 3 poderes del Estado que provienen de la Revolución Francesa hace tiempo que han estallado, y las decisiones, el ejercicio del poder se toma de unas instancias mucho menos claras, mucho menos estructuradas, y se ejerce un poder omnímodo desde ellas, pero que no somos capaces de medir. Planteamos, por tanto, que nuestra intervención en esta exposición iba a ser iba a hacerse un mix entre lo que es el catálogo de una exposición y lo que es, o lo que podía ser nuestra intervención al respecto, ¿no? Planteamos por primera vez aunque lo habíamos intentado también con los 2 tomos que hicimos para el MUSAC con el Seminario 22 de Jacques Lacan, nosotros intentamos que la tipología de esta publicación tuviera que ver tipológicamente, para la redundancia, tuviera que ver con el tema tratado. Que el propio libro se constituyera, digamos, en un reflejo de esta dificultad, como quiera que la exposición era en Danzig. ¿Qué es esto? Carne. Es para que no, hagas la demostración. Como quiera que era en la ciudad de Lech Wałęsa, de los grandes movimientos que en los años 70 y los años 80 tuvieron lugar en Polonia, donde había un cruce pues, ciertamente explosivo, ¿no? entre poder, contrapoder, catolicismo, iglesia, comunismo, izquierda radical a la izquierda de ese comunismo, perversión del propio lenguaje y de la propia práctica comunista, pues planteamos que nosotros haríamos el catálogo de la exposición y que este catálogo de la exposición coincidiera con una entrega nuestra que demostrara este desorden a la hora de ejercer la política. Se pidió textos a los intervinientes, imágenes a las comisarias, y lo que hay dentro de este libro pues no tiene prácticamente ningún orden. Es decir, no hay un texto de las comisarias, hay una pieza de teatro de una de ellas, hay textos nuestros, hay textos en inglés, textos en polaco, textos en español, con un absoluto desorden que se dejó al libre albedrío, a la firme decisión del dictador. Nosotros pretendíamos que el libro quedara desnudo, que se cosiera por la parte exterior también, pero en España fue imposible hacerlo, los polacos se comprometieron a hacerlo con antigua maquinaria proveniente del sindicato de Solidaridad, pero esa maquinaria finalmente no existía y lo que nos ofrecieron era lo mismo que nos ofrecían aquí, es decir, cosido por el lomo y pegado por la parte exterior, que es en lo que ha quedado. Hay unos ejemplares ahí, a libre disposición de los que estáis, y realmente pues esto quedó en eso. Sirvió, no obstante, por nuestra parte, para, toda vez que nosotros habíamos estado al tanto de lo que había sucedido en la séptima Bienal de Berlín, en la del año pasado, pues había en Polonia un grupo, Crítica Polityczna, que nos pidió una reunión para entendernos, y para los que estáis aquí y no conocéis el tema, Crítica Polityczna sería una especie de amalgama entre 15M, 25S, Instituto Universitario, plataformas de artistas, bueno, toda una plataforma potentísima, que tienen claro que la crítica política se ejerce desde fuera de las instituciones y no desde dentro, y que tratan de construir y constituir un poder, y los van consiguiendo desde fuera del sistema. Claro, cuando acudes a una reunión con esta gente, pues sus referentes en España os podéis imaginar cuáles son, ¿no? 15M, 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 austeridad 15M, austeridad 15M. Bueno,
No hay más. Esto quedó ahí, se dio, tuvimos un encuentro ciertamente interesante en aquella ciudad que finalmente, de ser la ciudad de solidaridad, pues ha quedado una ciudad turística y poco más. Esto nos dio pie, no obstante, es decir, pensar desde nuestra parte que tanto desde el poder como desde el contrapoder, la política en los tiempos actuales es la historia de una dificultad, nos dio pie a darle vueltas a un asunto que nos traía más o menos de cabeza y nos preocupaba. ¿Cuál era? Poner en solfa, poner en discusión, poner en duda el llamado arte político o la politización del arte. Para no alargarnos y por no entretenernos, la proliferación de obras de arte políticas en bienales, en ferias, en galerías, en encuentros, pues se ha convertido prácticamente en un lugar común que, lejos de dañar, que lejos de cuestionar, digamos, las pautas en las cuales se estructura los poderes del Estado o el ejercicio de la política, se ha convertido en un instrumento que nosotros entendíamos o sospechábamos, si esta sería la palabra, que lo que hacían era reforzar precisamente esos poderes. Tratamos de darle la vuelta, es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vimos, o en el análisis que nosotros hacíamos, veíamos que había dos puntos en estos momentos de interés que habían sucedido o que le ponían cota, le ponían límites o que achicaban espacios en lenguajes futbolísticos, que achicaban espacios para entender el asunto. Uno sería la Bienal de Berlín del año pasado, la 7ª Bienal de Berlín, comisariada por Artur Simiewski, y otra polaca cuyo nombre ahora mismo soy incapaz de recortar o de pronunciar. Lo que había pasado en esta Bienal de Berlín es que se habían desocupado los lugares expositivos y se les había dado a una serie de proyectos, fundamentalmente a los Occupy, a los movimientos de ocupación que habían salido de la primavera árabe o de los Occupy de Sol, Barcelona, etcétera, en España. Se había vaciado digamos, el territorio expositivo y se había dado opción a que estos movimientos ocuparan el lugar de exposición. Cuando se inaugura, prácticamente un año y un mes, esa exposición, hay un articulista de Berlín que sostiene que lo siguiente, dice, bueno, el arte no existe en la Bienal de Berlín. Su lugar lo ha ocupado la política. El problema es que la política que lo ha ocupado es políticamente irrelevante. Este es el punto. Políticamente irrelevante. Es decir, no vale absolutamente para nada. Eso a nosotros nos enganchó en la posible crítica a todos esos asuntos, pero a la vez informaciones que hemos venido recibiendo de esa Bienal. Parece ser que no está tan claro el asunto. Sí es cierto que en esa Bienal ocupaba un lugar primordial a la entrada el movimiento 15M, y en una reunión que tuvimos en Polonia pues salió el tema, que los representantes del 15M, pero ¿cómo que los representantes del 15M? Si el 15M no tiene representantes, ¿cómo que no? Claro que sí tiene representantes, que han estado aquí. Bueno, digamos que no quisiera extenderme más. Lo que nos parecía criticable, o como decía, un paréntesis en el tema del llamado arte político, era la Bienal de Berlín, pero este año, en la actual Bienal de Venecia, ese corchete que abre la función o que abre la propuesta matemática, con la actual Bienal de Venecia se ha cerrado. ¿En qué sentido? En el sentido de que si en Berlín se vaciaba el lugar expositivo, en Venecia se ha llenado el lugar expositivo. ¿Y de qué manera se ha llenado? Pues de una manera un tanto dramática. Los problemas de Europa,
que son problemas muy gordos ahora mismo, sobre todo en términos, ya no en términos económicos. Es decir, la gran debacle que está ocasionando en Europa las políticas de austeridad, que lo niegan ya hasta los economistas más ilustres de Chicago, los problemas que tiene Europa y el papel que Europa pudiera jugar en términos culturales, no existen en la actual Bienal de Venecia, son inexistentes. No se oye. No, estaba diciendo que si bien... Solo es para la entrada, no está amplificado. Hablo más alto. Sí, yo no tengo problema de hablar más alto. Lo que decía es que si bien la última Bienal de Berlín, que era una bienal que había dado a la política contrahegemónica, a la política de contrapoder, a los movimientos paralelos cercanos a los Occupy, al 15M, y eso había llegado a un punto que cerraba una etapa y abría una nueva en el llamado arte político, a nuestro entender, toda la formulación que se podía hacer respecto a las relaciones arte-política se cierran y abren otro territorio con lo que está pasando en la actual Bienal de Venecia. La exposición que ha hecho Massimiliano Goni, es decir, es una bienal absolutamente eurocéntrica, los artistas europeos copan el 80 y tantos % de la bienal, no hay ni un solo artista, ni una sola obra que cuestione, que trabaje, que elija como leitmotiv de su práctica los problemas que tiene Europa, que son problemas, como todos nosotros y todos vosotros podéis conocer, problemas muy graves. Problemas muy graves. Hay un nuevo ciclo económico en Europa, hay un nuevo ciclo político en Europa, hay problemas graves en Europa y dentro del nuevo mapa económico global que se está configurando, una de las bazas que le queda a la vieja Europa es jugar precisamente con eso, jugar con su vejez, jugar con su senectud, es decir, jugar con su cultura. Pues bien, en la Bienal no hay ni una sola pieza que hable de estas cuestiones. Por tanto, entre vaciar el espacio expositivo y darlo a los movimientos de ocupación, o llenar el espacio expositivo, pero que no haya ni un solo trabajo que hable de los problemas que tenemos ahora mismo los europeos, nosotros creemos que ahí hay un territorio sobre el cual trabajar y sobre el cual esgrimir determinadas dudas. Cuando hablo de este corchete, cuando hablo de este espacio de tránsito, nosotros queremos entrar en él, ya no diría, no diría ni siquiera críticamente, queremos entrar en él en términos de generar conocimiento, sin grandes verdades que ofrecer. Lo que tenemos fundamentalmente son sospechas. Y sobre estas sospechas queremos trabajar y proponer un grupo de trabajo. Lo que está ocurriendo dentro del terreno de la teoría del arte, que ha sustituido muchísimas cosas, es una cadena de lugares comunes que están y estamos permanentemente hablando de lo mismo, y nosotros creemos que se abren territorios, sobre los cuales poder trabajar. Sería, es decir, si por verlo de alguna manera, y lo que pasa es que no hay una pizarra o un chisme donde poder dibujar y hacer algún grafo, pero vamos, hay un conjunto que sería el que representa el arte político y que lo representa muy bien la Bienal esta de Artur Simieszki, y hay otro conjunto no político que es el que representa la actual Bienal de Venecia. En esa intersección, en esa interacción, nosotros creemos que hay que trabajar. ¿Por qué nos parece que hay que trabajar en ese territorio? Pues porque estamos ya conociendo temas, pequeños esbozos, pero esbozos interesantes que están sucediendo. Por ejemplo, en América Latina, pues los amigos de Esfera Pública, a la sazón, el mejor portal que hay en lengua española, en lengua castellana, sobre arte, estética, política,
pues hay gente trabajando como el propio Jaime Iregui, que es quien la lleva, o como Guillermo Villamizar, que no sé si están conectados con nosotros o no, que están haciendo cosas francamente magníficas, en el sentido de decir, nosotros sí que vamos de política y sí que tratamos el tema política, pero lo tratamos a tope. Vamos a caiga quien caiga en las prácticas perversas que se están llevando a cabo. ¿Cómo es posible que haya artistas tan contentos, artistas muy politizados, muy políticos, muy contrahegemónicos, que están vendiendo todo su trabajo a asesinos confesos y convictos, y condenados por los tribunales? Eso da para trabajar y trabajar mucho, pero bueno, dejémoslo ahí. Como bien explicará tanto mi compañero Alex Arozamena como Pablo Posada, en este grupo de trabajo nosotros proponemos, hay 3 pilares, digamos, de los cuales se parte en términos teóricos, cuáles son marxismo, psicoanálisis y fenomenología. Yo soy, obviamente, un lego o estoy iniciándome en el discurso fenomenológico, pero el plantear esto de que el arte es la política no es el arte, no confundamos las cosas, el despertar de la historia, pues sin duda está impregnado, está bañado y está incluso diluviado por todo el pensamiento, si se quiere, retórico de Alain Badiou, que para nosotros es un personaje importante y del cual somos seguidores, somos fans, y yo personalmente me declaro ni siquiera seguidor o fan, sino directamente devoto. Creo, toda vez que no tengo creencias en Dios, pues creer en un Alain Badiou como en San Pablo, en Santa Teresa, pues siempre viene bien. Bueno, esto es una anécdota, pero es más o menos. Nosotros consideramos, acabamos de colgarlo en la red y acabamos de transcribirlo, de pulirlo en la traducción al castellano, creemos con Badiou que lo que diferencia el arte contemporáneo del arte de nuestro tiempo es que el arte contemporáneo y el arte de hoy, lo que le distingue del otro es que es una crítica del propio arte, ¿no? Es contemporáneo y es arte todo aquello que ejerce una crítica sobre sí mismo. Y esta crítica se hace desde 3 escalones o desde 3 territorios: el ontológico, el estético y el político. Bien, seguimos con ese tema. Mis compañeros, como decía, no nos hablarán más que yo, pero adelanto el asunto. En próximas entregas nosotros vamos a publicar, no solamente a trabajar en este grupo de trabajo, que ya veremos que sale de él, pero sí vamos a dedicarle al menos 4 proyectos a la llamada fenomenología no estándar, que bueno, ya se irán anunciando. ¿Qué nos damos cuenta? Yo por lo menos que me he dado cuenta frente a mis compañeros filósofos, el divorcio absoluto que hay entre arte y estética. Son 2 mundos que directamente se ignoran y que no tienen nada que ver. Ya no lo digo con los estetas o los catedráticos, espero que no haya por aquí, como no os conozco ningún catedrático. ¿Hay algún profesor de estética catedrático? Lo digo por moderarme, pero bueno, hay un divorcio absoluto entre arte y estética. Lo que estamos, o yo por lo menos estoy descubriendo, y estamos descubriendo en nuestro trabajo desde el arte con filósofos puros, como son los 2 que tengo a mi lado, es que la fenomenología no estándar, la nueva fenomenología que está trabajando gente muy joven, ofrece, releyendo y trayendo a nuestros días a Immanuel Kant, ofrece una arquitectónica que es muy sugerente para el mundo del arte, ¿no? En algún momento esperamos que se pase por aquí y se incorpore a nuestro grupo Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, que es un hombre que está trabajando, al cual le vamos a hacer un gran libro, por cierto, vamos a hacer un trabajo muy extenso, que él ve el arte desde un esquema, establece una arquitectónica por arriba con, digamos,
con dos pilares que coronarían el libro del arte, cuáles son la conciliación y la compensación. Y pone en el basamento de ese edificio, de esa arquitectónica, el arte como subversión y como diversión. Este cuadrilátero que nos definiría una estructura arquitectónica para entrar en el propio arte, estos cuatro pilares, ¿no? Estos cuatro puntos de compensación, conciliación, subversión y diversión, prácticamente definen o pueden definir el arte de nuestro tiempo. Sí, claro está, eso se trabaja con, digamos, con calma y en ello estamos trabajando. Bueno, por no enrollarme más y por no aburrir, lo que presentamos hoy es nuestro interés en constituir este grupo de trabajo que se aloja en Media Lab Prado, se aloja por lo menos hasta, pues nosotros no hay ningún problema en seguir, que habrá unas sesiones que se van anunciando, que yo no sé si es octubre, noviembre, diciembre, no sabemos cómo se va a organizar este grupo, ahí necesitaremos que nos marque pautas Media Lab, ¿no? Tú eres el responsable de esto. Nosotros tampoco invitamos a cualquiera que esté interesado en que discuta, en que aporte trabajos, etcétera, etcétera. Y insisto en que nosotros no tenemos verdades absolutas. Tenemos sospechas de que el arte político ya no va a dar mucho más de sí. Y por tanto es un momento con interés, es un momento intenso, es un momento además en plena crisis, como tiene ahora mismo el sistema del arte en España, ¿no? que se cae a cachos, como muy bien ha sostenido y sostiene el director del Reina Sofía. Coincide el final de un ciclo en el sistema del arte en España con el final de un ciclo económico y de una crisis, que probablemente el arte la ha anunciado, ¿no? Como algunos fluxistas estarían encantados de digamos, de enunciar. Lo que pasa es que el arte probablemente esta crisis la ha enunciado desde su sordomudez, que nadie se ha enterado, ¿no? Por tanto, grupo abierto, nosotros estamos dispuestos a que en estamos sin ningún problema, a que en este proceso cualquiera que intervenga sea capaz de decirnos, ¿pero de qué vais? Flipados, es decir, no sabéis de lo que estáis hablando, esto no es así, sospechamos que no, sospechamos que sabemos de lo que estamos hablando y obviamente también sospechamos que hay determinados clichés, determinados souvenirs dentro del mundo del arte y del mundo del arte que trata los temas políticos que están quedando caducos ante el desarrollo de los acontecimientos. Yo creo que ya, entonces, presento a los dos filólogos o filósofos que están en Brumaria. Alex Arozamena, filólogo, filósofo, está trabajando y ultimando su tesis sobre Samuel Beckett, filtrado desde el marxismo, y que la tiene ya muy avanzada, y el amigo Pablo Posada, que a comienzos del año que viene lee en la Sorbona, en francés y en alemán, su tesis sobre el concepto de completitud, de concreción y concretitud. Bueno, imposible, pero bueno, Alex, yo creo que representa muy bien, digamos, un marxismo de nuevo cuño. No es el marxismo de Negri, él se define como comunista, paulista y no franciscano, y el amigo Pablo, que es un fenomenólogo no estándar, muy al loro de lo que está ofreciendo ahora mismo la fenomenología. Como decía, pues para yo, que lo que soy es un viejuno impulsor, pues que me vengan cosas. Yo me acostumbro a leer en diagonal por los textos que me llueven desde mis compañeros, mucho más jóvenes, pues ya no los puedo leer en diagonal, los tengo que leer línea por línea, y como que me cuesta conciliar esto de
de estética y arte, pero en ello vamos a estar desde una perspectiva de crítica política. Paso la palabra aquí a amigo, Alex. Bueno, ahora para estar a la altura de lo que Darío ha dicho de mí, tengo que decir que no era más que una broma, claro, por supuesto. ¿El qué? No, si soy filósofo es por defecto y es porque me han echado del resto de los lugares de verdad. Por eso siempre te queda la filosofía, porque uno es filósofo porque no es un artista, no es un amante, no es un político o no está un militante en la política emancipadora. Y al final, claro, más alto, que si no te oye. Y al final, claro, tienes que ser filósofo porque es lo que te queda. Pero es simplemente por defecto. Y lo de la filología es como esto. Eso es un título que te pone el Estado, como el nombre y el apellido, y lo legitima la familia, que es o la otra familia grande que vuelve a ser el Estado con las becas y todo el resto. Así que ninguna de las dos cosas tiene nada que ver con mi esencia, si es que tengo de eso, porque el alma también le vendí hace tiempo, ¿no? Y bueno, en fin, que soy un impresentable o un nombre parlante, como el propio nombre de Brumaria también, que así también es como se podría empezar cualquier tipo de intervención. Y bastante que tengo con que el lenguaje me hable igual que a todo el mundo. Así que con eso vale, lo de las definiciones y las confesiones y todo lo demás. A ver, lo del comunista pavloviano o pauliano es por San Pablo y por Badiou, por supuesto. Pero bueno, soy un comunista sin partido y ya está. Es muchísimo más fácil. Y Negri, pues, bueno, efectivamente es un franciscano. Más alto. Vamos a empezar de todos modos por 4 o 5 cosas que ha perfilado Darío, ¿vale? Te quejas cuando grito, no me dejas gritar después. Ahora sí, ahora te oyen, es que antes no oían. Bien. De lo que se trata aquí y ahora, hoy, por lo menos, porque el grupo de trabajo estaba estructurado así, estaba dado también de antemano y todo el resto, aparte de trabajar, que para eso es un grupo de trabajo, es de dar el pistoletazo de salida para trabajar. Y a mí me gusta describir esto un poco como un viaje, o sea, como un punto de partida, o como en la tradición de los poetas también siempre esto se llama una invitación al viaje. También tiene los que controlamos de psicodelia y eso también tiene, por supuesto, otros que conviene no descuidar, otras también estaría bien. Y tampoco se descarta que en un momento dado no apostemos por la psicodelia, como desde el principio. Pero bueno, esta invitación al viaje es como todo el viaje, al final siempre se sabe, pero solo se sabe al final, en eso consiste un viaje, ¿no? Se suele convertir en una aventura intelectual. Y de principio, o al principio, lo único que sabemos es que vamos a partir, a emprender la partida. Rimbaud era un experto en esto de emprender la partida, y él decía que si se parte siempre es precisamente para perderse y no para encontrarse. No es como una odisea, que también hablábamos por ahí antes. No, es todo lo contrario. Ulises no fue para encontrar Ítaca, era imposible. Era para perderse, por eso también Penélope cosía. Pero bueno, es otra historia. Entonces se tratará, más nos vale, de perdernos. Perdernos es contar con la propia perdición y a través de esa otra perdición singular que llamamos obras, trabajos, ¿no? Puestas en común, exposición de los mismos trabajos, pues es como se puede dar acceso a otras figuras de la verdad, que es también de lo que se trata. Si se trata de algo con el tema de practicar un epogé, que ahora nos hablará seguramente Pablo de esto, o sea, de hacer una suspensión, ¿vale?, en la amalgama del arte y la política, es para que el arte sea arte y nada más que arte, y la política sea política y nada más que política, o sea, emancipadora. Puesto que en los procedimientos de verdad, y hay 4, es de los que estamos hablando antes, y por eso yo me convierto en un filósofo por defecto, porque ahora mismo no estoy en un lugar del arte, no estoy en un lugar de la política, estoy en un lugar que es un pensamiento segundo, es un pensamiento del pensamiento, ¿de acuerdo? Soy un filósofo por eso, por defecto ahora mismo. Puedo ser como todo el mundo, y lo soy, un artista, un amante fiel, un militante fiel, bien, por ahí van los tipos. Los 4 discursos, por supuesto, que es también
con lo que contamos en la bibliografía y todo lo demás, son el arte, el amor, la política y la ciencia. Estos discursos tienen una singularidad irreductible, no se puede, siempre se puede hacer política con el arte, y siempre se puede hacer arte con la política, y siempre se puede hacer... se pueden practicar por metáfora, digamos, porque así es como se tiene que avanzar, no queda otra, ¿vale? Aperturas en cada procedimiento, pero no suturas. El Brecht, por ejemplo, o Godard, en este sentido, son absolutamente sintomáticos, en el sentido de que uno hace teatro con el marxismo y Godard hace cine, y uno de los mejores cines que hay, con un cierto marxismo, que es el maoísmo francés, pues althuseriano, etc. Se trata de esto, de no contarse cuentos al final, que es también lo que decía el maestro Althusser, que es la única posición materialista de la historia, la de dejar de contarse cuentos. Uno no puede pretender tener efectos políticos con una obra artística, no está hecha para eso. No está en un lugar de la política, no puedes... Bueno, puedes intentar suspender la ley del valor, desde luego, pero eso lo vas a conseguir en el otro lado, que sería el procedimiento de verdad artística. El caso es que este viaje, como se ve, va a estar siempre lleno de aporías. Una de esas aporías pues, es esta amalgama. De las aporías, por lo menos toda la tradición filosófica, siempre se ha dicho que es y el mito platónico específicamente, ¿no? Más específicamente siempre se ha dicho que es de donde nace el amor. De hecho se cuenta que Poros y Penía fueron las que tuvieron el amor por una borrachera de Poros. Penía a través de la aporía, o sea, a través de los no recursos, se aprovechó de Poros y de ahí nació Amor, que nació el mismo día que Afrodita. Y por eso también es que desde el principio, al nacer el mismo día, el amor y la diosa del amor, que es la belleza, por otro lado, están tan relacionados, el amor con la belleza. O con lo bello, que es quizás con lo que más se puede comparar el arte en este sentido, no con la política, sino con el amor. Pero bueno, esto vuelve a funcionar solo por metáfora, no por sutura. Seguramente, como decimos, nos vamos a encontrar con todo un camino cargado de aporías. Se puede ir desde Platón hasta Kant, Husserl, que también saldrá, Nietzsche, bueno, Badiou lo especifica muy bien con 3 dispositivos que coinciden también con los de Jacques Rancière, que serían el dispositivo platónico o poético para Rancière, el dispositivo clásico para Badiou y el dispositivo representacional, que es el aristotélico para uno y para otro, y luego el dispositivo romántico, que tanto para uno como para otro sería lo que da también el arte de nuestros días, llega a lo contemporáneo y tal, después de su apogeo en el siglo XIX como romanticismo y neoclasicismo, y después el paso a la vanguardia, que ahí sí que había un objetivo claro de transformación de la vida, de transformación del mundo a través del arte, que después se convierte en la posvanguardia, en el arte relacional, que ahí ya no se cambia nada. Es como cambiar la primera internacional por los servicios sociales. Es más o menos lo que pasa con el arte relacional. Simplemente se trata de crear una relación mínima. Pero bueno, todo esto, desde luego, tendría que ser quizás una conclusión a la que llegar después del estudio, después del trabajo, etc. Bueno, después de todo esto tampoco debemos asombrarnos de que, por ejemplo, pues eso, no es casual que para Dante colocaba el amor eterno a la entrada del infierno, después lo usara Marx para colocar el abandonar toda esperanza a la entrada o en el frontispicio del capital, la patria de la ciencia proletaria y todo el resto. Es, como digo, algo que no debe asombrarnos. El caso es que, por otro lado, con el tema de la verdad, que también ha estado Darío incidiendo en ello, desde luego que no se tiene y no es un juicio y no se puede partir de ella, es algo que se sostiene, está más allá del ser, del tener, es una multiplicidad y se trata siempre específicamente de un proceso, de sostenerlo, llevarlo hasta el final. Al final el esquema sería como el de una black box, que esto viene del psicoanálisis.
que por cierto es uno de nuestros compañeros de viaje, desde luego, el marxismo, psicoanálisis y la fenomenología. Estos compañeros de viaje, si se han elegido además, y llevamos cierto tiempo trabajando en ellos, es precisamente porque por una singularidad muy específica, y es la de no decir tonterías. Al final es en lo que se basan, se puede decir en una palabra así, no dicen tonterías, o por lo menos lo intentan. Son 3 orientaciones en el pensamiento. Para hacer un viaje siempre tienes que estar orientado. Estas son 3 de las 3 que nosotros elegimos. Pero por supuesto el grupo de trabajo es absolutamente libre, la bibliografía no es restrictiva y se pueden llegar a través de rodeos seguramente a muchas conclusiones muy compartidas. Por supuesto, estas 3 orientaciones hay que decir que tampoco son metalenguajes, no son el lugar de ninguna última instancia, no son el lugar de la verdad absoluta, ni por supuesto son el lugar de la última palabra para nada, ¿no? Es justo todo lo contrario, se trata de implicarlos y no aplicarlos a la obra de arte. Lo que sí son o sí tienen ciertos dispositivos de control, ¿vale?, sobre sus propios decires, en el sentido que decíamos antes de no decir tonterías. Siempre puede pasar, pues no hay garantías que la tontería se adueñe del dispositivo, y entonces estaríamos una vez más en la canallada que es el mundo tal cual es. Yo creo que de todos modos, para no agobiar con toda la jerga, con todo el resto, le voy a ceder la palabra a Pablo para que nos hable también un poquitín de estos distintos de epogees, suspensiones, etc. Se puede reforzar todo esto y se hará subiendo material a la web, todo lo demás, para que se sepa también un poquitín, porque yo comprendo que de antemano puede haber conceptos que no... o que separen más que hacer, a pesar de la... Hombre, yo creo que una cosa que habría que aclarar, perdóname, es que cuando dices, bueno, partimos en términos de estructuración teórica de 3 grandes corrientes de pensamiento, como son el marxismo, el psicoanálisis y la fenomenología, no están. Entonces, tú has hablado de que es una elección. Bueno, nosotros partimos de eso a la hora de lanzar este grupo de trabajo, pero que cada cual base sus indagaciones o sus propuestas donde considere oportuno. Es decir, como si las quiere basar en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, no de Ana Botella, que directamente es mucho más restringida en ese territorio, pero que no es... Nosotros partimos de ahí, especulamos ahí, nos perdemos, como decía Alex por ahí, pero a nadie se le está imponiendo, una escuela. Sí especificamos, porque tiene mucho predicamento en el mundo del arte, incluso en esta casa, digamos con el tema del Procomún, pues el tema de los alumnos de Toni Negri, al cual yo personalmente adoro y tengo sus trabajos además incluso dedicados y firmados, pero que no vamos por ahí nosotros con lo que consideramos ahora mismo pues una escolástica de pensamiento débil absolutamente superado por los acontecimientos. Le paso el micrófono entonces a Pablito. Sí, y luego sí, lo abrimos y abrimos Bueno, pues yo voy a limitarme a sentar unas bases sobre qué es uno de los 3 pilares de esta investigación sobre qué sea el arte y qué sea la política, que es la fenomenología, pero precisamente para no hablar primero de arte o de política, que son evidentemente objetos muy complejos, sino antes para tratar de dar unos rudimentos básicos de lo que es esto de la fenomenología. Primero, un recordatorio histórico. La fenomenología nace con Edmund Husserl, filósofo alemán que publica en 1900 sus investigaciones lógicas, fallece en 1938, y es una de las corrientes que mejor fortuna ha tenido a lo largo del siglo XX, y una corriente que sigue
pujante en este siglo, ¿no? Podemos citar en Alemania pues, a Heidegger, a Scheller, a Reinach, por ejemplo. En España la fenomenología fue introducida por Ortega y Gasset, y su escuela de Madrid, de la que forman parte Zubiri, Gauss, Julián Marías o Rodríguez Huescar, pues era una escuela fenomenológica a su manera. En Japón también tuvo una gran importancia la fenomenología, en Italia desde luego, y también en Francia con Sartre, con Merleau-Ponty, en Polonia con Roman Ingarden, o en la República Checa con Jan Patočka, que es un filósofo fenomenólogo que desarrolla una fenomenología de lo político francamente interesante. A día de hoy, el Brumaria, como ha comentado Darío, prepara la publicación de uno de los fenomenólogos contemporáneos más importantes, que se llama Max Richir, que es de origen belga, afincado en Francia hace mucho tiempo, y del que es gran lector este filósofo y fenomenólogo español que ha citado Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Entonces, ¿qué decir de la fenomenología después de este recordatorio histórico? Pues que la fenomenología lleva a cabo un paso atrás en relación a toda ontología, y en ella tiene una importancia radical la cuestión del método. La cuestión del método como aquello que nos abre al campo fenomenológico, campo que será bastante difícil templar, apuntalar, que estará continuamente amenazado por un excesivo naturalismo, por un excesivo psicologismo y por aquello de lo que la fenomenología parte y contra lo que ese método se revuelve, que es la actitud natural, que es sencillamente la forma en la cual describiríamos de forma inmediata nuestra situación. Resulta que somos una cosa entre otras cosas, que estamos dentro de un mundo que a su vez está dentro de un todo, que es el universo. En fin, se pueden multiplicar los subconjuntos en punto a esto, y quizá eso sea importante para la cuestión de la política. Estoy dejando una serie de mojones que luego y en otras sesiones podremos recuperar. Y hay un tipo de cosas que son los sujetos, que tienen una cosa muy, muy particular, que es la experiencia o la conciencia, que parece que está residenciada o incluida en la cabeza, en el cerebro. Esa es la actitud natural, y eso es lo que la fenomenología va a volver del revés. Toda esa lógica implícita de conjuntos, de inclusión y pertenencia, con una inusitada violencia a través de lo que se llama la reducción fenomenológica y la suspensión o la epogé como parte de esa reducción fenomenológica, que hemos de entender como reconducción, en la cual ese reducto del reducto, es decir, la experiencia, que era en el fondo un subconjunto de ese otro subconjunto, que era un sujeto, cosa entre las cosas dentro de un conjunto mayor, el mundo, va a ser la matriz desde la cual van a leerse las diferentes tesis y verdades ontológicas. Es decir, y eso pues se hace sencillamente, bueno, es difícil, ¿no?, pero se hace suspendiendo o haciendo la apuesta consistente en suspender la tesis de la existencia de las cosas y de la existencia en general, y pretender que hay algo que estamos continuamente atravesando sin darnos cuenta, que es la experiencia, que nos lleva a sentar tales o cuales existencias. Es decir, hay un ámbito que es el ámbito del puro aparecer, que es aquello que tiene una estructura, que tiene ya lo veremos,
arquitectónica y que es aquello con lo que la fenomenología decide quedarse de tal forma que aparezcan, que no parece, que aparezca como no yendo de suyo lo que parece ir de suyo. Y esta va a ser la dimensión altamente crítica de la fenomenología, como vamos a ver. Ocurre entonces que todas las cosas, todas las regiones del mundo quedan suspendidas y quedan igualadas en su dignidad ontológica como sencillamente preontológicas o fenomenológicas anteriores al ser, sencillamente. Es decir, no tiene más dignidad ya este reloj o este vaso presente del que pueda tenerlo un vaso imaginado. Lo que se trata es de describir este vaso en su aparecer. Y tiene una típica de aparecer que es la propia de un objeto perceptivo. Lo que hay es sencillamente una correlación entre la experiencia que tengo de los objetos y el modo en el cual esos objetos se me dan en la experiencia. Y la fenomenología lo que trata es de, a través de ese subconjunto de subconjuntos que era la experiencia residenciada en un supuesto sujeto, tratar de reconquistar el mundo en su aparecer y en su aparecer a esa experiencia. De lo que se trata es de recuperar o de reinvestigar cómo aparecen todos los objetos, tratando de rastrear su correlación. Objeto perceptivo, objeto fantaseado, objeto imaginado, poniendo entre paréntesis lo que damos por bueno. Si yo quiero hacer una fenomenología del cuerpo, pondré entre paréntesis lo que la anatomía me dice. Y voy a tratar de ver cuál es la experiencia que yo tengo, primero, de mi propio cuerpo. Y veré que tengo un cuerpo sentido por dentro, a través de, bueno, pues de sensaciones de movimiento, que también tiene una cara externa, que hay una parte de mi cuerpo que no es visible para mí, pero que sí lo es para los demás. Si hago una fenomenología del tiempo, voy a poner entre paréntesis lo que los relojes me digan y voy a tratar de pensar qué es en mi experiencia y desde mi experiencia eso del tiempo. Y así estaré captando la fuente de esos sentidos, las más veces pasada por alto, porque la mayor parte de las ocasiones en la vida cotidiana estoy jugando con sentidos que ya están preestablecidos o dados por buenos. ¿Cómo se me manifiesta este vaso como perceptivo? Pues porque cuando suspendo la existencia de este vaso, ¿cómo puede aparecérseme este vaso como existiendo, como objeto propio de la percepción dentro del puro ámbito del fenómeno del aparecer? Pues porque veo que en el fenómeno, coordinado, por ejemplo, a cierta sensación de esfuerzo y de movimiento, la perspectiva del vaso cambia, pero cambia en el aparecer, cambia en el fenómeno. Es así como una alucinación, por ejemplo, que yo puedo dar por objeto perceptivo, al final acaba no respondiendo a las expectativas propias de un objeto perceptivo y se revela como una alucinación. Pero esa distinción se da en el fenómeno. Todo esto en realidad sirve para darles carta de naturaleza a ciertos fenómenos muy sutiles que suelen cercenarse porque los damos por no existentes o por puramente nonadas si actuamos o nos movemos en la ontología de la actitud natural. Por ejemplo, ¿qué pasa con la utopía política? ¿Qué es una fulguración utópica, por ejemplo? ¿Qué estatuto tiene eso? Si yo fuerzo eso a que sea algo diseñable, algo que se me va a dar del mismo modo que se me dan los objetos existentes o de la percepción, estoy ya vendiendo la fuerza fenomenológica de ese determinado objeto, digamos, entre comillas. Otro tanto ocurre con el arte. El espacio, por ejemplo, ¿qué es una fenomenología del espacio? Pues es
tratar de ver cómo se constituye en esa correlación entre experiencia y fenómeno el espacio a través de, pues supongo que del modo en el cual yo habito el espacio a través de mi cuerpo. Si se nos preguntara por la calle, poniendo entre paréntesis la representación geométrica del espacio, a cualquier persona a la que se pare por la calle para preguntarle qué es el espacio, pues lo primero que dirá es, pues es un continente, es un geométrico, pensará en el espacio geométrico, yo estoy en el espacio. Bien. Pero es que ese estar en, y la verdad de ese estar en, ha tenido que dar la cara antes y dar noticia de sí a través de mi experiencia. Y en ese sentido, esa experiencia y ese ámbito del aparecer es, nos dice la fenomenología, trascendental. Voy a poner rapidísimamente un... Bueno, y entonces esto hace que haya muchos sentidos dados por buenos que a la luz de esta suspensión fenomenológica van a aparecer como contingentes. Esto tiene una carga, una potencial carga política muy fuerte, no en vano. El texto de Richir, que se está traduciendo para Brumaria, se llama precisamente la contingencia del déspota. Lo que damos por bueno quizás sea un determinado recorrido de sentido a través de esa base fenomenológica y que una aclaración fenomenológica revela como contingente. En punto al espacio y en punto a una fenomenología del espacio y en complemento a una última publicación de Brumaria, un texto precioso de Chevrier sobre la constitución del espacio público y el arte, voy a leer lo que nos dice un historiador contemporáneo de la Revolución Francesa, Michelet, sobre qué fue de la relación con el paisaje y con los espacios que debieron sentir los franceses entre julio de 1789 y julio de 1790. Y es una cita que abre este libro de Richir que se llama Sobre lo sublime en política, y que muestra muy bien cómo, cuando queda cercenada la institución de lo teológico-político, y esa es la pregunta en realidad política que nos reúne, la Revolución Francesa es la decapitación de la usurpación, digamos, de la fuerza de encarnación del pueblo en el cuerpo del rey. Cuando eso queda cercenado, entonces aparece el espacio de la democracia moderna, pero es que el espacio aparece de un modo distinto. Y entonces Michelet nos dice, los lugares abiertos, los campos, describiendo las fiestas de la Federación, las fiestas de la Revolución, los lugares abiertos, los campos, los inmensos valles en los que solían celebrarse esas fiestas, aún parecían abrir los corazones. El hombre no solo se había reconquistado a sí mismo, entraba también en posesión de la naturaleza. Varios de estos relatos dan testimonio de las emociones que dio a estas pobres gentes su región, vista por vez primera. Extraña cosa, extraño asunto. Esos ríos, esas montañas, esos paisajes grandiosos y que atravesaban todos los días, todo ello lo descubrieron ese día. No los habían visto jamás. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues la fenomenología tendrá que dar cuenta de ello. Y bueno, esta cuestión, bueno, en fin, uno de los problemas de la fenomenología para abrir a este tipo de fenómenos, se estará percibiendo, es que esa experiencia trascendental que queda despejada tiene el problema de verse peligrosamente imantada tanto por mi propia ipseidad como por mi temporalidad inmanente, por el continuo de mi temporalidad inmanente.
si yo entiendo que estoy abriendo un ámbito trascendental previo a la ontología, en realidad, y por ahí va esta cuestión de lo no estándar en fenomenología, yo soy todo lo más un punto de acceso a ese campo fenomenológico. Lo que no puedo hacer yo, puesto que hay otros yoes, puesto que hay empatía, es imantar en demasía y psicologizar en demasía ese supuesto campo trascendental. En realidad, lo que... es decir, que la fuerza de la fenomenología, que está evidentemente en la proximidad al sentido, puede volverse contra ella si ese sentido es sentido mío y si ese sentido es sentido que se da en mi tiempo. Hay fenómenos no estándar, por así decirlo, que van a empezar a resquebrajar una fenomenología o una serie de fenómenos cuyo denominador común fuera, por un lado, la ipseidad, y mi ipseidad como mi campo fenomenológico, en contra de lo que va a ser la intersubjetividad trascendental absoluta, o la interfacticidad trascendental fundamental en el ámbito de lo político, o la temporalidad. La temporalidad es algo más que mi temporalidad, pero hay que verla a un nivel intrínsecamente fenomenológico sin saltar al tiempo objetivo y al tiempo de los relojes. Toda esa decantación del campo fenomenológico hacia lo no estándar, enseguida voy a ello, pues en realidad está ínsito en la potencia de la propia reducción fenomenológica, que consiste en que todas esas verdades palmarias en realidad tienen que fenomenalizarse. Que mi experiencia sea mía, que mi experiencia sea experiencia en mi cuerpo, de mi cuerpo, es algo que tiene que fenomenalizarse exactamente igual que se fenomenalizan otras ipseidades. La fenomenología llegada a un punto extremo, pues puede resultar al fin y al cabo hiperbólica, llega a suspender incluso el propio sujeto que inicia la reducción. Para eso voy a leer, para ilustrar esto, un poema del joven García Lorca, que tiene o que aparenta ciertas contradicciones que desde una ampliación de esos denominadores comunes de la fenomenalidad y desde una ampliación del campo fenomenológico, que es la que nos va a interesar para tratar el tema del arte y de la política, pues no va a ser tal contradicción, ¿no? Y ese es el punto de lo no estándar, de una ampliación de la fenomenología que en realidad entiende seguir siendo fenomenología, seguir siendo fiel al espíritu de la fenomenología. Hay un Husserl que está absolutamente lleno de aporías en la fenomenología de la intersubjetividad, en cierta fenomenología de la temporalidad y sobre todo en la fenomenología de la fantasía, todo tipo de contradicciones que en realidad están yendo en contra de una doctrina más o menos escrita. En fin, dice García Lorca: la hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Bueno, se trata de un paseo que da durante una tarde en la cual de repente lo más profundo de sí mismo aparece fenomenalizado, cosa que en una fenomenología estándar parecería extraño. Bueno, la hoguera pone al campo de la... Porque entonces, ¿desde dónde se fenomenaliza eso? Pues eso se fenomenaliza desde un campo trascendental, un campo fenomenológico que más bien es del orden de un inconsciente fenomenológico y más bien es del orden de una entrada directa dentro de la interfacticidad trascendental. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por sus lomas caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo. Ojo de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos me paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan a mí mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico.
arquitectónica es el nivel de subjetividad, esa parte subjetiva de la correlación que de repente se ha fenomenalizado y se ha manifestado, y respecto de la cual esa otra ipseidad, que también es la ipseidad Federico García Lorca, aparece ahora como contingente. Es la ipseidad del mundo de todos los días, la ipseidad social, la ipseidad que tiene un nombre, ¿no? Federico. Pero hay algo más profundo que está a su vez sin desmentir la correlación fenomenológica en contacto con una serie de fenómenos de mundo mucho más profundos de lo que puedan serlo las cosas que hay aquí. Las cosas visibles, ¿no? Uno de los descubrimientos de la fenomenología y de la fantasía, que es, pues se vuelve una caja de Pandora que enseguida Husserl quiere volver a cerrar, es que hay una concretud, es decir, que hay una fenomenalidad de lo que no es manifiesto, de lo que no es visible y que sin embargo sigue teniendo una concretud. Cuando yo vuelvo sobre una metáfora de un poema que me ha impresionado, la metáfora es algo más que aquellas imágenes de las que la metáfora está hecha. Apunta a algo, a una concretud, que no está en el mundo, o que está más en el mundo aún de lo que lo están los objetos definidos, y despierta en mí algo de mi afectividad que en cierto modo es incólume, que en cierto modo me vuelve a tocar de la misma forma en la cual fui tocado la primera vez en la cual me encontré con esa metáfora. Eso de mí que la metáfora toca, parece que envejeciera, que no envejeciera o que envejeciese a un ritmo distinto de lo que lo es el envejecimiento del ritmo de una ipseidad mía que está a otro nivel arquitectónico. Lo de la fenomenología no estándar es una forma en la cual Jean Toussaint de Sainty, fenomenólogo francés, fallecido hace no mucho, muy amigo de Richir, bautizó la propia fenomenología de Richir, y en realidad es una alusión, en el caso de Sainty, a lo que se llama en matemáticas análisis no estándar, que es un tipo de cálculo que rehabilita ciertos números o ciertas cantidades infinitésimas que usó Leibniz en su día y que a otros matemáticos obligados por el rigor de la matemática pues parecieron poco rigurosas, con lo cual la idea de número más pequeño que cualquier otro acabó siendo recodificada por Cauchy o incluso por Karl Weierstrass, que era el maestro de Husserl. Husserl es matemático de formación, bajo el concepto de límite. Abraham Robinson, hacia los años 60, propone una rehabilitación de ciertos números no estándar, ampliación de los números reales, como números máximamente pequeños o números infinitamente grandes, ¿no? La osadía abierta por la propia posibilidad de un puro aparecer que da un paso atrás respecto de toda ontología, que consiste en estatuir que hay ese tipo de entidades, entre comillas, fenomenológicas, pues tiene su analogía en esta matemática estándar. ¿Queréis que siga o hacemos...? No, yo creo que, bueno, claro. Podemos, sí, ya sé que podemos seguir, pero yo creo que como presentación está bien. Quien tendría que hacer, no sé si está online, aunque imagino que no, el tema de psicoanálisis, pues lo dejamos para otro. Yo creo que como presentación pues ya está bien. Entonces, esto es, vamos a constituir un grupo de trabajo que
que se aloja en Media Lab, la información está colgada en la página de Media Lab, estará en la nuestra, que es un poquito menos desarrollada y más desastrosa, pero al principio se aloja aquí el grupo de trabajo, no sabemos cómo se va a articular todo esto, pero como también Media Lab está de cambio, pues nos tendrá que decir cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, ignoro si hay alguien del público, alguien online que quiera intervenir. Y más. Bueno, yo sé que tengo problemas en demostración. Espera, Solo un segundo. No, Es que si no, no se graba. Es que Ya, sí. ya lo estamos grabando. bueno, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar a todo el mundo a lo que es una discusión. A mí me gustaría saber cuál es realmente el propósito, ¿no? Es decir, no estoy preguntando por qué clase de conclusiones se espera sacar. Mis reuniones de este tipo más fantásticas fueron una sobre Arcos en Oro, en la cual llegamos después de 3 días y casi 40 intervenciones a la conclusión de que no había definición posible. Eso me pareció la cosa más bella que me ha gustado. Dice que no existe resistencia, pero sí, hombre, un poco qué tono se espera, qué tono se aporta, es decir, qué puede aportar el personal que se apunte y cómo apuntarse. Yo creo que todos tenemos un montonazo de cosas que decir, todo lo que ya habéis insinuado, sospechado, explicado vosotros. Pero precisamente para nuestro grupo de trabajo, efectivamente enrollado. Pero sí, esas preguntas me gustaría un poco sobre la mecánica, las perspectivas, para animarnos a apuntar. Le doy. Bueno, a ver, de punto de partida, lo que pensábamos, por ejemplo, hay una muy buena conferencia de Badiou sobre las condiciones del arte contemporáneo. En realidad, de lo que se trataría es de llegar a discernir en tiempos oscuros como ahora, de tener algún discernimiento claro de lo que puede ser una nueva figura del sujeto en arte o una nueva figura del sujeto en política. Para ello, pues, las propuestas son obvias. Las bibliográficas se puede elegir incluso historicistamente, desde Platón hasta nuestros días, cualquier tipo de figura subjetiva anterior que haya podido dar a lo que hay ahora. Yo qué sé, en el siglo XIX para los poetas la cosa estaba clara. Se trataba de ser un delincuente, de ser el vagabundo de lo universal, de ser lo otro de la sociedad, de ser etc. Pasó también un poco con las vanguardias, que lo retomaron después. Se trata en política, por ejemplo, no de buscar un sustituto para el sujeto histórico y esencial de la historia, con una teleología, sino saber a partir de qué figura, de qué autoconstrucción subjetiva, que va a tener que ser organizativa y va a tener que pasar por la organización. Y hablamos de organización y no de partido, por ejemplo, ¿vale? Se puede llegar a un objetivo político que no tiene nada que ver con un objetivo artístico, en este sentido, porque el sujeto va a ser distinto, el mundo va a ser distinto y, desde luego, los efectos van a ser absolutamente distintos. Como, por ejemplo, pues eso, acabar con la ley del valor, suspenderla, o llámese como quiera. En política siempre se trata de la igualdad y de la emancipación, no va a pasar. Y es así desde que existe el Estado. Existe la resistencia y las invariantes comunistas pues van desde de las que tenemos conocimiento, por supuesto, pues, desde las revueltas de Espartaco hasta donde quieras y hasta el infinito y más allá. Pero bueno, las últimas, y esto también se puede tratar, son modos, y desde luego le tocaría más bien a la perspectiva marxista. Son modos, hay modos históricos tanto de la política como del arte, y las cosas empiezan y se acaban. Hay configuraciones específicas, tienen principios, tienen fines, se agotan, y cuando se agotan siguen existiendo en la intelectualidad, se pueden pensar, se pueden seguir pensando, pero lo que no existen son sus lugares. Ya no existe el Soviet como para Lenin, y tampoco existe el movimiento obrero de la Primera Internacional para Marx.
esto ya no existe, ya no lo tenemos. No son operadores válidos ahora porque no están, no son un lugar de la política. Desgraciadamente por un lado, pero bueno, pero tampoco hay que ser nostálgico. No es que sea ni mejor ni peor. Entonces, pues pasaría por aquí, se trataría simplemente de hacer algo de luz. Hacer algo de luz a propósito de la igualdad, que es la verdad política, hacer algo de luz a propósito de las nuevas intensidades perceptivas, que serían las verdades artísticas, hacer algo de luz pues al que le interese, desde luego, la ciencia y el amor están implicados también. Bueno, yo creo de todas formas que por concretar la pregunta de José Manuel, que a dónde va, porque tú estuviste un día con no sé qué grupo, entonces no llegabais a ningún lado, etcétera. Yo creo que el planteamiento nuestro no tiene ni trampa ni cartón. Es decir, queremos poner en duda, queremos poner en cuestionamiento el llamado arte político. Entonces, el título, el arte no es la política no es el arte, significa que la política con mayúsculas, la política como procedimiento de verdad, nosotros le damos una gran importancia, y el arte como procedimiento de verdad también. Desde luego, lo que no va a salir de nuestra boca es que nosotros primero creemos que estamos en un territorio de muchísima dificultad, que en general lo vamos a tener todos en principio crudo. Lo que no nos vamos oirá salir de nuestra boca es que hay un periodo destituyente y un periodo constituyente. Esto es una milonga que vale para verano y para cualquier. No hay tales procesos ni tales procedimientos. Desgraciadamente, nada se instituyendo. Oye, por favor, que estamos, si eres tan amable. ¿En qué creemos nosotros? Pues profundamente en el arte, en el pensamiento, y creemos también en la política, en otros modos de política. Entramos en ella contradictoriamente y con nuestras dudas, con muchas dudas, como tú puedes suponer. Arte, realidad y conocimiento, pues en ese triángulo nos vamos a mover. Esto en el territorio que nos toca, que es el sistema del arte en España, pues todavía es mucho más problemático, porque que se cae a cachitos, pero que nadie se atreve a enunciarlo, a decirlo, porque si lo haces, rápido te llueven. Pero bueno, claro, es que no se puede hablar. Lo que me decía a mí mi madre cuando yo era jovencito: Dariucci, no te metas en política, no hables de política y tal. Pero mamá, ¿qué me dices? Al mes siguiente la policía en casa. Pues en el fondo tenía razón mi madre. Lo que pasa es que ya somos mucho más mayores y entonces resulta que el régimen no ha cambiado. Que aquí nadie levanta la voz o levanta el pico, ¿no? Lo que proponemos es un grupo de trabajo muy abierto a aportaciones. Nos gustaría el año, sea lo que sea, salga lo que salga, el año que viene nos gustaría sacar un trabajo impreso con este título: el arte no es la política no es el arte, el despertar de la historia, en un formato impreso también. Nos gusta impreso, pero no tradicional, es decir, que no sabemos cómo va a ir y tampoco sabemos qué va a dar esto de sí. Pues igual dentro de 7 o de 8 meses no tenemos material, o tenemos más material del que podemos digerir. Tampoco lo sabemos. Partimos, como decíamos, de sospechas respecto de lo que está pasando en el sistema del arte, digamos, en su globalidad, en la esfera global, pero con un posicionamiento crítico no afecto, digamos, a escuelas de pensamiento, ¿no? Que no suceda, bueno, una comisaria internacional en un catálogo también internacional entrevista a Tony Negre y le dice: bueno, pues ahora que la multitud ha sustituido a la clase obrera, y claro, al otro y la frena, le dice: no, la multitud no sustituye a la clase obrera. ¿Qué está diciendo usted? Bueno, pues esta mujer no ha tenido ninguna penalización, le ha llovido el trabajo.
No se ha enterado de lo que es la multitud, no se ha enterado de lo que es imperio, pero queda guay. Queda fine, queda de puta madre. Claro, esto no es. Esto no es. Este no es el asunto. El concepto multitud ha fracasado. La clase obrera está desaparecida, desubicada. Nosotros preferimos trabajar con conceptos de orfandad. Orfandad, es que estamos huérfanos. ¿Cuál es el sujeto político? Cuando nosotros vamos por ahí fuera, o los gestos que nos están encargando, sobre el 15M, que es lo que más... A mí me acaban de encargar una cosa en Noruega, ¿no? Oye, ¿de qué queréis? ¿Qué tal? No, sobre todo, ¿qué queréis que os diga del 15M? Si es que también está desaparecido, ¿no? Y veis que sabe mucho más que yo de esto. ¿Dónde están? Es decir, ¿dónde estamos? Es decir, bueno, pues hay una dificultad. Sabemos dónde está el arte, sabemos dónde está la política, pero no sabemos entrar o no podemos entrar críticamente en esas instancias. No hablo ya de otros temas en los cuales yo me... Esto se puede plantear desde muchos puntos de vista y va a haber muchas voces. Cuando digo muchas voces, no solo son ideológicas, sino profesionales. Sí. Tú nos acabas de largar una clase de filosofía. Para mí, la fenomenología es estudio lo que tú has dicho, pero yo la aplico de otra forma, es decir, a la hora de hacer una exposición, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de discursos, antes no sé qué habéis dicho, de la estética, del arte. Por ejemplo, uno de los problemas del arte es que ha perdido su propio lenguaje. Es decir, antes existía un lenguaje. Sí, El lenguaje puede ser unívoco, por ejemplo. Formalista para los rusos soviéticos era algo muy interesante. Formalista en el año 1980 era una cosa que no tan interesante. Bien. Pero a lo que voy es a que si vamos a hablar, si se va a hablar de arte y política y arte, entonces tenemos que buscar algo que sirva para el arte, es decir, algún tipo de lenguaje, o sea, del cual que nosotros extraemos de la filosofía, de la sociología, de la ciencia, de la psicología, es decir, de cantidad. Pero no podemos asumir esos lenguajes. Es decir, ese no es nuestro lenguaje. De la misma manera que Lefebvre dice que, en fin, una vez superado el estadio filosófico y tal, vamos al estadio sociológico. De hecho, hay una buena parte de la filosofía contemporánea que está basada en la sociología. O sea, entonces, a mí lo que me preocupa como señor del arte, plenamente, es que la sociedad de muchos menos es un lenguaje. Lo tiene. Quiero decir, esto es a lo que me refiero con pensamientos primeros y pensamientos segundos. Cada procedimiento, Villamizar yo creo que ha estado intentando ponerse en contacto. Estos dos están por ejemplo, estos que aparecen aquí, ¿Sí? ¿pueden hablar? Pueden hablar, sí, sí.
Sí, de hecho, hay un momento que han intervenido. Pues sí se lo... Pero claro, ¿cómo se dice? No, sí se les oye. Hombre, dale que ver al favor. Alejandro, dale. Sí, sí. El que intervenga. Es que tienen sus propias categorías, de las que hablamos nosotros solo son filosóficas, son categorías filosóficas, son distintas. Para Saint-Just y Robespierre, por ejemplo, las categorías eran la virtud y el terror. Yo no sabemos bien cómo funciona esto, pero hay dos personas que aparecen en pantalla desde el comienzo, entonces si quieren que intervengan o que se presenten, porque no sabemos quiénes son. Ahí lo coge abajo. Sí, es Villamizar uno. ¿Quién es Villamizar? Este de aquí es Villamizar y el... ¿Alguno quiere intervenir? Hola, Darío. Hola, ¿qué tal? Hablar. Que levante la mano. Hola, muchas gracias. No, estoy aquí contento escuchándolos. No los escucho a ustedes ahora. Ahora les escucho. Sí. Ahora les escucho. Nada, que estoy muy contento de escucharles hablar por ahora. No tengo ninguna pregunta. Mi nombre es Andrés Montes y soy artista plástico. Ajá. Y encantado de escucharles. Igualmente a ti. Gracias. ¿Y el otro? Hola, Darío. ¿Quién eres? Guillermo Villamizar. Hombre, encantado de oírte después de tanto tiempo. Guillermo Villamizar, bueno, te presento en un minuto. Dale, sí. Está desde Colombia, que imagino que son unas horas intempestivas, y sus trabajos pueden seguirse en esfera pública, y el trabajo que está haciendo sobre la colección Daros, yo creo que no es que sea una primicia en Colombia, es en Colombia, en Latinoamérica, y lo es, digamos, en la esfera mundial. Un trabajo magnífico, extraordinario, sobre la colección Daros, que os invito a que visitéis en esfera pública. Pues encantado de saludarte. Si tienes algo que decirnos. Sí, por supuesto, Darío. Muchísimas gracias por esa introducción. Y, digamos, hay algunas cosas que me sorprendieron un poco del planteamiento que ustedes hacen cuando introducen elementos, por ejemplo, filosóficos, este asunto que tiene que ver con la fenomenología, por ejemplo, y cómo se enlazan esos temas con lo político, ¿no? Es algo que, pues, inicialmente me sorprendió. Yo creo que pues, voy a estar muy atento como el desarrollo que ustedes vienen planteando. A mí sí, digamos, me interesa muchísimo este debate a partir de la experiencia que me dejó, digamos, el desarrollo de los escritos sobre la colección Daros, ¿no? Y cómo encuentro unos artistas políticos que para mí, digamos, en determinado momento, hasta hace casi cerca de un año, representaban, digamos, unos puntos muy importantes que había alcanzado el arte político en la región latinoamericana. Y en el caso muy específico de algunos artistas colombianos como Doris Salcedo, José Alejandro Restrepo y Miguel Ángel Rojas, ¿no? Entonces, ese discurso de lo político en manos de ellos y que se termina instrumentalizando en el objeto de arte, esa estetización de lo político, cuando uno descubre que esos objetos terminan en las colecciones, por ejemplo, en el caso de Doris Salcedo, descubrí que una de sus sillas famosas terminó en una colección de las más representativas a nivel local, en el Banco de la República, y caramba, una cifra completamente absurda para el medio local, que esa institución la había comprado por alrededor de $450.000, ¿cierto? Eso a mí me empezó a sorprender y a sacudir esa posición respecto de los artistas políticos. Y esto encaja después muy bien con el tema de Daros Latinoamérica y cómo estos artistas políticos, entre comillas, que ya, digamos, los empiezo a mirar muy puntualmente de esa manera, entrecomillados, terminan sirviéndole un poco al sistema de Daros Latinoamérica, como el sistema Daros, la colección Daros Latinoamérica, como haciendo parte de un gran conglomerado, un holding económico supremamente poderoso, con un pasado pues bastante oscuro, ¿no? Y sin embargo, nunca he visto una manifestación por parte de estos artistas políticos frente al tema de su propietario, ¿no? Lo cual casi que los convierte, digamos, como en una forma de copartícipes, ¿no? De esos fenómenos que se presentan. Si ellos son los abanderados, de alguna manera, los artistas que han tomado el atrevimiento de utilizar el arte como una forma de cuestionar esas zonas oscuras que tiene la sociedad, sin embargo, esos objetos, esos instrumentos que ellos utilizan,
cómo terminan siendo neutralizados en algunos casos, como el caso puntual de Daros Latinoamérica, funcionando como un elemento que yo entraba a llamar de art washing, ¿no? Como el poder y las instrumentalizaciones que hace el poder de los objetos del arte para servirse de los intereses que mueven los artistas para lavar sus imágenes, ¿no? Ese es, digamos, como el tema puntual que me va a interesar muchísimo en este diálogo con ustedes, que me parece supremamente importante cuando se empieza a mirar, ¿no? Esa escisión que me parece muy importante en este instante de la cuestión de la política y la relación con el arte. El arte es el arte, la política es la política, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a mirar el arte y especialmente este tipo de arte que aborda los fenómenos políticos, la realidad de lo social, la realidad de lo político desde el arte? ¿Cómo lo podemos llevar un poco más adelante que supere esa, digamos, para mí, contradicción entre la estetización de lo político cuando se trata de referirnos al espacio de lo real que nos tiene pues asfixiados, un poco lo que comenta Darío sobre la situación en España y que es un poco un fenómeno que no está muy lejos de lo que está sucediendo también en Latinoamérica, ¿no? Eso es un poco como lo que quería agregar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo, y estamos en contacto. Yo encantado de saludarte en nombre de María. Estoy seguro que vamos a hacer cosas juntos y entonces, bueno, yo le cedería, o creo que sería a Marcos García desde Media Lab, ver cómo, o si alguno de los que estáis aquí presentes queréis decir algo. Luis, espera un segundo, que sí será. Sin ánimo de abrir así un debate más amplio sobre esto, ¿no? A mí me parece muy interesante problematizar la relación que existe entre arte y política actualmente, sobre todo ahora estamos de transición, creo, tanto para el arte como para la política, o de cambio de incidencias, ¿no? Pero me causa cierta inquietud que partas como punto de partida una separación tan estanca entre ambas esferas. Y lo sabemos que no existe, puesto que el arte tiene unas implicaciones políticas, no solo como gestión o como práctica, sino en su propia estructura. Y la política pues, se ha convertido de alguna manera también en una actividad muy creativa, ¿no? Pero no solo por esto, sino porque la explicación del arte contemporáneo, que tú has definido como aquel que se problematiza a sí mismo, es precisamente superarse o romper ese cerco que convierte el arte en una actividad separada de las esferas y estanca e inamovible o limitado. Al mismo tiempo también la política tiene también la acción de convertir al ser humano en un individuo condicionado, activo, productor de sus propias condiciones materiales, ¿no? Un artista, ¿no? De alguna manera. Entonces, quería solamente a esto. La inquietud que partas de una. Esto puede ser el punto de llegada, pero cuando esté en ese punto de partida, una diferencia. Hombre, que yo creo que ahí la diferencia. Claro, la diferenciación clara existe. Una cosa es la política y otra cosa es el arte, lo cual en ningún caso quiere decir que no haya arte político, no haya crítica. Claro está. ¿Qué ocurre? Que el arte político pues, prácticamente se ha convertido, a través de las ferias y de las bienales y de las galerías, pues en un género. ¿Entiendes? En un género. Que normalmente va de una crítica buenista, ¿no? De comprender, se supone, siempre al otro, al negro, al marginado, al... Yo creo que hay una influencia muy grande en el llamado arte político de los estudios culturales, clarísimamente, y yo creo que hay una cierta, digamos, este posicionamiento de criticar al sistema y ponernos en el lugar del otro,
esconde una tremenda aporía. Yo no me puedo poner en el lugar del negro que está vendiendo bolsos en Sol y que le veo todos los días que anda absolutamente acojonado con la policía y recogiéndolos. ¿Cómo me voy a poner en el lugar del otro? ¿Qué hago? ¿Le fotografío y le hago una entrevista? Esto está en cualquier bienal ya. ¿Entiendes? Lo del otro documentado, fotografiado, solidarizado, no digamos ya la PAN. No, se están dando cosas, gente con la cual yo simpatizo, como el grupo etcétera en Argentina, le han dado un premio al activismo. De hecho, ¿cómo que un premio al activismo? Es una absoluta indignidad. Hablar en lugar del otro es, o sea, hablar... Claro, efectivamente, hablo en tu nombre para hablar en tu lugar. Lo que tú planteas, por ejemplo, Rancière lo estudió muy bien. Ha habido experiencias incluso obreras en el movimiento clásico obrero, sansimoniano, el sansimoniano, catetiano, etcétera, el más utopista, además, ¿vale? El movimiento más utopista que han intentado emanciparse a través del arte. Y además cumpliendo a Kant en ese sentido. Usando una Bildung, usando una auténtica Bildung para uno mismo, ¿vale? Un autoconocimiento de sí mismo y eso lo que implicaba, ¿vale? Era prescindir de la cultura del otro. Eso es lo que puede hacer el arte. Políticamente, el arte puede cambiar el reparto de lo sensible, puede estar contra la cultura. De hecho, es el único lugar político para el arte que yo puedo concebir. Esa crítica del arte político a mí me parece oportuna. Que de todos modos sigue siendo solo un punto de partida entre otros miles. Es como... El objetivo no tendría que ser tanto a cuestionar o criticar el arte político, sea lo que sea. El arte político puede ser aquel que se etiqueta a sí mismo como arte político, puede ser el que es consciente de los condicionamientos políticos, porque la decir que también es arte político. Entonces, creo que es más ambicioso, el objetivo, ya ponemos en relación a más aspiraciones, es más ambicioso aspirar a tratar de comprender qué tipo de relaciones o de comunicación hay entre ambas. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos hacer? Es que, no, ¿de qué manera podemos hacer un arte con incidencia política? ¿De qué manera podemos hacer una política? Claro. Una condición más el tema también está en lo que hablaba Guillermo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando te supeditas directamente al mercado y te conviertes directamente en un fetiche. La religión del arte, de la que hablaba Hegel, etc. Por eso se parte, y por eso por supuesto es una hipótesis muy brutal, y es verdad. Pero es que si no, no se puede pensar. Si no son los extremos, no se puede pensar. No, se trata de eso, de que haya enfrentamientos. Es una provocación. Directamente es que es una provocación. Y está hecho en términos de provocación, desde luego que sí. Pero es que si no se puede pensar. Yo estoy aquí por eso. Porque no es un poco provocativo. Directamente. Es que si no, si partes de la amalgama, yo creo que ya estás en el lugar de la engañifa. Es que a mí no me preocupa en absoluto la política del arte. Me parece que todo arte ha tenido y tiene, claro, una componente política. ¿Qué cantidad sea eso? Es decir, el buen gobierno y el mal gobierno en la catedral de Siena. O sea, que es directamente político. Ya. Directamente político. No hay otra... Su primera intención era esa. Hay otros artes que su primera intención no es absolutamente política. Y en segunda intención tampoco son políticos. En tercera son políticos. Esto sucede también. Es decir, a mí lo que me preocupa ahora, en realidad, es si el arte puede imaginarse a sí mismo en otra sociedad diferente de la que es una de las vías de investigación posibles, desde luego. Porque, claro, yo sé que vivimos en el arte burgués de la misma manera que vivimos en la política burguesa también, que es estatal, que es propietaria. Y no hay ninguna alternativa, porque no hay ninguna clase que veamos. O sea, Darío lo ha puesto ya en términos apocalípticos y puede que tenga razón. Porque ¿dónde está la clase obrera? Claro, eso no digo que eso esté apocalíptico. Claro. Y no digo que no tenga razón, pero lo ha planteado así. Entonces resulta que al final va a tener razón él. Cuando dijo ayer que ustedes son completamente restrictivos porque no tienen una alternativa. Claro, dicho por ver que esto es ya no tiene que ser negativo. Pero si no lo dijera ver, igual no estaba tan mal preguntado.
Es decir, ¿cuál es nuestra alternativa? Porque no tenemos una alternativa social tampoco. Los reaccionarios, por lo general, son lineales. Es decir, no engañan a nadie. Y eso es una cosa que hay que reconocerles, por lo menos. Es que es en serio. Y sobre todo por lo que toca a la falsa izquierda que tenemos y todo el resto, ¿vale? Y por ahí pasa también el tema de las distinciones. Es que es simplemente para orientarnos. Es para avanzar, es comprender y avanzar. Y para eso no sirve la indignación, para eso no sirve... No, es organizarse. Y organizarse es primero en el pensamiento. Se puede decir, ya que ha salido un poco lo del psicoanálisis y contábamos con Montserrat también, que es la psicoanalista lacaniana con la que estamos trabajando últimamente, se puede decir en otros términos, el propio Badiou dice algo parecido en el siglo. Es que el siglo XIX, por ejemplo, se inventó la hipótesis, digamos, en términos imaginarios, ¿vale? Hay tres distinciones en la topología